quieres la imagen de la sociedad. Está por aquí, creo. Hey Luis, vamos ahora. Vale. Pues sí, ha llegado el momento, el esperado momento. Nuestras fiestas del tabaco y del pimiento están aquí. Soy Carolina y esta noche tengo una misión bastante importante. Y es la de hacerles pasar un buen rato y acompañarles y acercarles a los protagonistas y a las protagonistas que tenemos aquí. Sobre este escenario me acompañan la autora del cartel que engalardona todas nuestras calles y que inunda nuestras redes sociales. También las dos personas de la directiva de la Asociación Local contra el Cáncer de Jaraíz de la Vera, la ganadora del premio Picota y también el pregonero elegido para abrir nuestras fiestas. Además de todos los representantes de la Corporación Municipal. Es un auténtico placer para mí compartir con todas y todos ustedes este momento. Ahora sí que sí, llega el momento de conocer, de descubrir al artista que ha puesto imagen a nuestras fiestas del tabaco y el pimiento. Ha conquistado con su cartel de todo ello su originalidad. ¿Por qué? Porque ha llenado nuestras calles de color y ha tenido la capacidad de transmitir el alma de la feria de Jaraíz. Ella es Marina García Corisco, ganadora del concurso de carteles. Recibamos con un fuerte aplauso a Marina García Corisco. Pues buenas noches, muchas gracias a todo el mundo, al que le ha gustado el cartel y un poco más. Una labor que se refuerza con la estrecha colaboración de la Junta Local y Provincial de Cáceres de la Asociación Española contra el Cáncer. Por ello, invito a subir al presidente de la Junta Provincial que nos acompañe. Un fuerte aplauso. Esta medalla también es un homenaje a cada miembro, paciente, familiar, voluntario, profesional, socio y colaborador que forman parte de esta gran familia. A todos los que están, pero también a los que nos dejaron, pero siguen presentes en memoria y en la causa. Y desde aquí aprovecho para recordarles que la lucha contra el cáncer nos necesita a todos, a todas. Si tienes tiempo, energía, ganas, esta asociación siempre tiene las puertas abiertas para todo el mundo que quiera colaborar. Por ello, cada gesto cuenta, cada mano suma y cada corazón importa. Recibamos con un fuerte aplauso a la directiva de la Asociación Local contra el Cáncer, a quienes les entregarán la medalla de la Villa Monse, Alan y María. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera por el honor que nos supone la concesión de la medalla de la Villa a la Asociación Española contra el Cáncer en Jaraíz. Medalla que sin duda nos da energía para continuar con mayor tesón en la lucha contra el cáncer. Agradecer a las anteriores directivas que con su voluntariado y esfuerzo han hecho posible que hoy estemos aquí. Hacer una mención especial a todas las compañeras que nos dejaron, se sentirán tan orgullosas de este reconocimiento como nosotras. Todo empezó con un grupo de mujeres afectadas de cáncer, que reunidas en el antiguo casino el día 5 de febrero de 1996, fundaron la Junta Local de Jaraíz de la Vera. El próximo febrero cumplimos 30 años. Las pioneras fueron Toñido Pú, Cari Corral, Julia Pérez, Maribí García, Antonia González, Emilia García y Hortensia Ramos. Y para terminar, nuestro agradecimiento a las fundadoras, voluntarias, asociaciones deportivas, empresas, simpatizantes y pueblos vecinos. Muchas gracias
Y paso la palabra a mi compañera. Intentamos dar la mayor visibilidad a esta asociación, especialmente el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, con distintos actos. En octubre realizamos la Marcha Rosa, que el año pasado, con motivo de la 10ª edición, se ampliaron los actos al finalizar el recorrido por las calles del pueblo, con un sorteo de productos donados y migas solidarias. Y en primavera hacemos la Marcha por la Investigación. Este año ha sido la 3ª edición. También se consolida el rastrillo solidario en Semana Santa y en diciembre el mercadillo en San Andrés. Colaboramos activamente en la venta de lotería para Navidad y en el sorteo extraordinario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Además de Jaraíz, vamos extendiendo el voluntariado a los pueblos cercanos de Torremenga, Pasarón, Coacos y Collado. Nuestros servicios son gratuitos para toda la población y están abiertos a todas las personas. Son servicios de apoyo psicológico, apoyo social, apoyo económico, ayudas sanitarias, de rehabilitación. Es decir, que todos nuestros servicios están a disposición de todos los jaraiceños, por supuesto, que ojalá la enfermedad no les golpee, pero sabemos que la enfermedad llega. Y cuando llega, el cáncer es fuerte. Por eso estamos nosotros, ¿no? Si no, habría que inventar la asociación. Así que muchísimas gracias. Tenemos un teléfono, Infocáncer, el 900-100-036, que funciona a las 24 horas del día. Y resaltar que estamos en Cáceres, en Plasencia, y como novedad anunciar que vamos a estar también en Navalmoral de la Mata con nuestra sede.